Buenos días, jóvenes. Estamos en el curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a trabajar la cultura fenicia. Primero de secundaria, tu profesora que te acompaña, la licenciada Graciela Sánchez Garay. Aquí les presento una imagen para ir viendo de qué se trata. Vamos a hablar de barcos, de mar, de comerciantes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra cultura fenicia. La cultura fenicia es conocido como el país de las grandes palmeras o también los grandes navegantes del mundo antiguo. ¿Ya? Veamos el aspecto geográfico. Aproximadamente hace unos 3000 años, los fenicios se establecieron al norte de Palestina en el Asia, en el continente asiático, pero dentro del continente asiático en el Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo. Actualmente es el país Líbano que ocupa su territorio. Su territorio era una franja angosta de 200 kilómetros de largo por 40 o 50 kilómetros de ancho, muy accidentado debido a la presencia de los montes líbanos que llegaban hasta el litoral, no permitiéndoles desarrollar la agricultura. Pero sin embargo, en ese territorio abundaba los árboles de palmeras llamadas penicas y su cercanía al mar. Estos dos puntos muy importantes los convirtieron en los más grandes navegantes y comerciantes de la antigüedad. Veamos el mapita, jóvenes, que dice ahí Fenicia, ¿sí? Ahí está el Asia Menor. Se le dice Asia Menor porque está en la parte sur de Asia, ¿ya? Y son países menores. Si ustedes ven, está el mar Mediterráneo y donde está el color lila, ya lo han visto. Ahí dice Montes de Líbano. Todo es, miren ese territorio, el fenicio, cómo era, largo, largo, largo y angostito. Y en la parte de uno de sus extremos, montañas y más montañas. ¿Ya? Veamos los límites. Por el norte está Siria, ya han visto Siria. Por el sur, Palestina. Por el este, los montes Líbanos, ¿ve? Todo el territorio, ¿sí? Y por el oeste, el mar Mediterráneo. Periodos de su historia. El pueblo fenicio pasó por 4 periodos. Aquí vemos 3, en la siguiente diapositiva está 1. El periodo de Biblos. Biblos es llamada la ciudad de la colina y su existencia está desde el año 3000 a.C. al 2300 a.C. Biblos fue la ciudad-puerto, una ciudad-puerto más antigua de Fenicia. Mantenían relaciones comerciales con Egipto para intercambiar los cedros del Líbano con los papiros egipcios. Su fundación se atribuye a la principal divinidad cananea, el dios El. Su forma de gobierno estaba basada en el gobierno de reyes, auxiliado por un consejo asesor, los señores de la ciudad o el consejo de ancianos. Llega a su fin porque otra ciudad-puerto estaba florecida. Esa ciudad era Sidón. Ahí un costadito vemos las imágenes de la antigua ciudad Biblos, la primera, que fue una ciudad-puerto. Ahí ven el océano, el mar, ¿qué mar? Mediterráneo, muy bien, el mar Mediterráneo. Segundo periodo, el periodo de Sidón. Sidón era conocido como la ciudad de la realeza. Del 2300 a.C. a 1200 a.C., ¿no? Surge esta ciudad. La ciudad de Sidón desplazó a Biblos en el predominio comercial marítimo. Sidón conquistó los territorios de la isla de Chipre, ¿no? De donde extraían el cobre, las islas del mar Egeo, adueñándose de Rodas, de la ciudad de Paros. Extraían el mármol, de Melos, el azufre, y de Taros, minas de oro. ¿Ya? Paros, Melos, Taros
ciudades que pertenecían a Sidón. No es como decir Majes, lo principal, de esta la colina, el pionero, el alto, ¿cierto? El periodo de Tiro. Tiro es conocido como la gran capital del dios Melcar. ¿Sí? Surge en el año 1200 a.C. hasta el año 574 a.C. Tiro extendió su hegemonía marítima hacia el sur de Italia, las costas del sur de España y el norte de África. Sus gobernantes eran conocidos como sufetes, ¿no? Que proviene de shofet, que significa juez en el idioma cananeo. Eran aconsejados por un consejo de ancianos. Estos ancianos eran 100 ricos y comerciantes. Dentro de los principales reyes tenemos Irán, era el rey más notable. Ayudó a Salomón a construir el templo de Jerusalén. Y Tobal, otro rey, mantuvo relaciones comerciales con Israel. Y Pigmalión, que hizo huir a su hermana Elisa a la costa norte de África, fundando allí la ciudad de Cartago. Ahí tienen las imágenes también tanto de Sidón como de Tiro. Y el periodo de Cartago. Surge el año 814 a.C. hasta el año 146 a.C. Fue la ciudad ubicada al norte de África frente a la isla de Sicilia. Fue fundada en la época de Tiro. Fue la ciudad más poderosa. Sus grandes rivales fueron los romanos, quienes destruyeron la ciudad durante las guerras púnicas. En el periodo anterior hemos leído que uno de los principales reyes fue Pigmalión, ¿verdad? Sí, y también les había contado que Pigmalión había expulsado a su hermana Elisa y ella se fue al norte de África y al casarse con su esposo, uno de los reyes, funda la ciudad de Cartago. Y miren, hace decaer a la ciudad de Tiro. Ahí tienen la antigua ciudad de Cartago en el norte de África. Hoy en día, ¿sobreviven estas ciudades? Claro que sí, sí sobreviven y están destinadas a lo que es el turismo. Algo así como Machu Picchu. Machu Picchu ha sido, o de repente un poquito más atrás, ¿no? El castillo de Chavín, ¿ya? Todavía sobrevive Chavín y es dedicada o destinada únicamente al turismo. Lo mismo estas ciudades, así es que si alguien se anima a ir a Asia a visitar lo que fue la antigua Fenicia, qué lindo sería, ¿sí? Veamos la economía fenicia. Los fenicios basaron su economía en, 1. La industria. En la industria fueron fabricantes de tintas púrpuras. Crearon el vidrio translúcido, sí, el vidrio, ya están pensando, ¿no? El vidrio que conocemos. Y también fabricaron armas de bronce y cobre. Y miren, en la imagen tenemos una muestra del vidrio que ellos fabricaron, ¿ya? Y otra parte de su economía estuvo dedicado al comercio marítimo. El comercio marítimo fue su principal actividad económica. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué el comercio marítimo? Recuerden que su territorio era una franja angosta, que en la parte este solo había los montes, Líbanos, y que su territorio no era apto para la agricultura, o sea, no lograron desarrollar una agricultura. Pero sin embargo, la naturaleza tan bondadosa, tan sabia, les regaló cualquier cantidad de árboles. ¿Qué árboles, jovencitos? Árboles de palmeras. ¿Qué se llamaban esas palmeras? ¿Me están escuchando? Belén, Milagros, Esperanza, Snyder, Pedro, Leticia, Daniela, Dayana. Ya nos vamos conociendo, ¿verdad? ¿Qué se llamaban esas palmeras? Penicas. ¿Y qué sacaban de las penicas? Madera, cantidad de madera. ¿Y qué hacían con la madera? Bingo, construían barcos. ¿Qué barcos? Los barcos que están viendo, ¿ya? Utilizaron dos tipos de barcos.
Unos eran los barcos comerciales que se les llamaba gaouli. Eran pequeños, pero poseían amplias bodegas para poder transportar las mercaderías. Y los otros barcos eran los barcos de guerra llamados trireme, trireme, tres. Poseían 2 pisos para darle mayor velocidad a la embarcación. Y en cada costadito tenían 3, por eso es 3 filas de remos. Siempre, jovencitos, cuando estamos haciendo las clases presenciales en esta parte, bueno, qué penita ni tanto, ¿no? Ya nos encontraremos y les voy a contar muchas historias, ¿ya? Sí les va a gustar. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, Ben-Hur? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto ese clásico de las películas de Semana Santa, Ben-Hur? Cuando Ben-Hur lo destinan a las galeras, castigadito, ¿no? Por algo que no cometió. Y él simplemente va a manejar. ¿Ven esos barquitos? Exactamente, ya se acordaron. Y si no, ya los motivé para que puedan ver Ben-Hur este fin de semana que se acerca, ¿sí? Esos son los barcos fenicios, o son una muestrita de lo que fueron sus barcos fenicios. Establecimientos comerciales. ¿Cómo eran sus establecimientos comerciales? Ya que los fenicios fueron grandes comerciantes del mundo antiguo. Llamamos del mundo antiguo, jóvenes, porque están antes del nacimiento de Cristo, ¿ya? Estos establecimientos eran de 3 formas: concesiones, factorías y colonias. ¿Cómo eran las concesiones? Se establecían en un lugar de la llamada civilizada, de la ciudad civilizada, perdón, para realizar los negocios o las negociaciones. Las factorías estuvieron fundadas en países bárbaros para realizar el trueque. ¿Qué es trueque? Intercambio. Si tú me das maíz, yo te doy papas, ¿ya? Ese es el trueque. Y las colonias se establecieron en tierras extranjeras con sumisión a Fenicia, tales como las ciudades de Gales, Cartago y Malaca. Manifestaciones culturales. ¿Qué aportes culturales nos dejó el pueblo fenicio? En primer lugar, el alfabeto, que fue el aporte más importante que hicieran a la humanidad. Estuvo compuesto por 22 signos, representando sonidos elementales de la voz humana, por lo cual se podía escribir cualquier palabra. Más adelante, para mejorarla, los griegos le aumentaron las 5 vocales y con eso se completó el alfabeto que hoy conocemos. Ahí tienen una muestrita, ese es un grabado en piedra, ¿ya? Obviamente más adelante se le va mejorando hasta quedar bien establecido, ¿sí? Muy bien. Y la religión fenicia. Los fenicios en lo religioso comenzaron a adorar primero, ¿no?, a piedras y árboles, a los que consideraban objetos divinos. Las piedras sagradas las llamaban metilos, es decir, morada de Dios. Eran comúnmente guijarros duros y negros con formas cónicas o de huevo, a veces aerolitos caídos del cielo. ¿Qué es un aerolito? Es una piedra que está vagando en el espacio, ¿no? Y que a veces entra a nuestra órbita y cae en forma de una piedra totalmente desconocida. Generalmente son negras, ¿ya? Ellos fueron politeístas, es decir, adoraron a varios dioses. Entre sus dioses tenemos a Baal, el dios principal y el dios supremo. Astarte, que era la luna, esposa de Baal. Y había otros también, ¿no? Pero esos eran los principales. Y por último, jovencitos, hemos llegado al final de este interesante tema de la cultura fenicia. Como actividades, vas a hacer el resumen, como es habitual, utilizando tu librito virtual. Y 2, vas a pegar imágenes relacionadas con el tema. Y me lo vas a presentar lo más antes posible. Por favor, la entrega de trabajitos o de tareas es de
8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Ya? A las 9, primero y secundaria, ya tiene que estar durmiendo, chicos. ¿Cierto? Muy bien. Ya nos reencontramos la próxima clase. Muchas gracias, jovencito, por tu atención.